Hola, buenas noches, un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Vamos a hablar esta noche de la paz total de los dos eventos que parecen en diferentes zonas del país de rendición, de claudicación de la fuerza pública, sacada en el plateado por la comunidad que fue instrumentalizada por las disidencias de Iván Mordisco, y en Barrancas, en el departamento de La Guajira, donde el pretexto del ELN para liberar al padre de Lucho Díaz, a don Manuel Díaz, fue que la fuerza pública se retirara, y efectivamente se retiró, quitándole poca legitimidad al proceso de paz que se adelanta desde hace varios meses con esa guerrilla. El país reaccionó y se dio cuenta que el aumento del secuestro en este año está desbordado, está disparado el secuestro, además el incremento de la violencia en ciertas zonas del país, como en el Plateado, donde la disidencia de las FARC secuestraron este fin de semana a 140 soldados. Se ha convertido la zona del Cañón del Micay en un punto de honor tanto para el Estado colombiano como para la disidencia de las FARC. Las cifras son 33 billones de pesos lo que se mueve allí, producto del tráfico de drogas en esa zona que está resistida la disidencia de Mordisco a entregarle al presidente Gustavo Petro, que ha dicho, después de que anunciaran que se levantaban de la mesa de negociación, que no es posible seguir en la mesa y por otro lado pretender que el cese al fuego siga vigente. De ese tema vamos a hablar, pero vamos a hablar también del sectarismo al presidente Petro, que lo están acusando de eso, por intentar reunirse, por convocar reunión con 15 gobernadores electos, un mensaje de que va a gobernar con quienes son afectos al pacto histórico, con quienes son afines a su proyecto político. De eso está acusando la oposición al presidente Gustavo Petro, al que le están pidiendo la renuncia. Tienen que poner otro bombazo en este país para que usted tenga la responsabilidad de venir a decir que falló y que la única rectificación posible es que usted se vaya a ese cargo, a ver si hay un replanteamiento estratégico en estas negociaciones en los 2 años y medio que quedan de gobierno. El ambiente político está revuelto por cuenta de esa decisión del presidente Petro, que ya lo había anunciado después de advertir victoria presidencial el domingo de las elecciones, que se iba a reunir con quienes estaban cercanos al petrismo, cercanos al proyecto del pacto histórico. Vamos a hablar de paz total, vamos a hablar de política. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. De momento no hay ninguna consecuencia en la mesa con el ELN. Lo que sí está diciendo el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, es que se necesitan decisiones de fondo que van a tomar en los próximos días en rechazo al secuestro. Ese secuestro que dijeron y advirtieron antes de firmar el cese al fuego bilateral que no renunciarían porque es la forma de financiarse. Expresa para la delegación del gobierno un momento crítico para que el Ejército de Liberación Nacional adopte decisiones de fondo frente a ese flagelo y públicamente pueda asumir compromisos. No puedo adelantar más, pero simplemente les puedo decir que hay decisiones de fondo que se están tomando y se van a tomar en los próximos días. Esta noche, para la discusión de la paz total y la política, hemos invitado a Ricardo Galán, es periodista, director de Libreta de Apuntes. Ricardo, un gusto, bienvenido a Zona Franca. María Camila, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptar esta invitación. Alfredo de Luque es senador del partido de la U, codirector de esa colectividad. Senador, un gusto, bienvenido a Zona Franca. María Camila, Ricardo, muchas gracias por la invitación. La senadora, me adelanto, la senadora Clara, que está también con nosotros. La senadora Clara López, que es una distinguida senadora de la Comisión Primera del Senado de la Cámara de Representantes, es del Senado de la República, es integrante del Pacto Histórico, que es la coalición. Senadora, un gusto, la coalición del gobierno del presidente Petro, un gusto, bienvenida. Muy buenas noches, María Camila, lo mismo a Ricardo y al colega de Luque, también de la Comisión Primera. Senadora, quiero comenzar con la paz total. Para muchos en fase de destrucción, ¿en qué etapa? ¿Cuál es el diagnóstico de la radiografía después de estos dos hechos, el Plateado y en La Guajira, en Barrancas con el ELN? Bueno, sin lugar a dudas es una situación crítica, nadie puede negarlo, pero también la paz total no es un hecho, es una política en proceso de desarrollo y de evolución. Yo creo que lo del Plateado es
verdaderamente difícil de asumir, porque la táctica que ha asumido la guerrilla ya no es atacar directamente a la fuerza pública, sino copar a las organizaciones de la sociedad civil, instrumentalizar a la gente para que haya una verdadera confusión sobre quién es la contraparte. Entonces creo que ahí hay una dificultad muy grande en la mesa de negociaciones y desde luego en los territorios, porque eso hace muy complejo también el actuar de la fuerza pública, que no puede salir alegremente a atacar a la población civil. Y lo del secuestro del ELN, pues queda uno sin palabras, porque nadie está exento de cumplir, así esté en conflicto, el derecho internacional humanitario, y lo único que resta es que el ELN deje en libertad ya a el padre de nuestro jugador de fútbol y se ponga seriamente a lo que se sentó a la mesa, a negociar. Senador de Luque. Un tema muy complejo porque los colombianos en alguna medida se llenaron de expectativas en este proyecto de paz total que tiene el gobierno, que hoy yo creo que está completamente desmoronado ante la opinión pública como primera medida, pero también internamente. Yo creo que el proceso sufre una crisis muy grande. Cuando usted está sentado en la mesa con unas organizaciones criminales que sencillamente incumplen, como lo acaba de decir Oti Patiño, incumplen las normas del derecho internacional humanitario y las normas de cese al fuego, de secuestrar, por ejemplo, al papá de Luis Díaz, lo cual es algo torpe además para el proceso en sí, pero además ante la opinión pública. Y además de eso, instrumentalizan a la población civil para que cometa este tipo de actos violentos contra la fuerza pública. Yo creo que este tema está de verdad en una crisis profunda. Pero si además de eso le sumamos la tibieza con que han salido los negociadores del gobierno nacional a describir los hechos y además a argumentar lo que está pasando, yo creo que el tema cobra una dimensión que lo lleva a un punto, pensaría yo, muy complejo. Todavía no encuentro una decisión importante del gobierno nacional, todavía no veo una manifestación del presidente Petro que diga estos temas no los acepto, nos levantamos nosotros. Es más, se nos levantó la FARC primero de la mesa de negociación que el gobierno nacional. El ELN ha salido con discusiones absurdas como que no sabía que esto iba a suceder cuando es un acto que ha sido planeado según inteligencia por más de 4 meses. En fin, si ustedes empiezan a recolectar todos los ingredientes y los ponen sobre la mesa de negociación, eso no es para que existiera en estos momentos. Ricardo. A mí me parece que, además de lo que dicen los dos senadores, hay una pregunta que deberíamos hacernos y de pronto, en la medida de las posibilidades, hacérsela al presidente. ¿En serio le interesa la paz total al presidente? Porque es que no parece haber en ninguna de las 3 partes interés en salir adelante con ese proyecto, con esa política, con esa promesa de campaña. Si el presidente Petro le dedicara la mitad del tiempo a la paz total del que le dedica al conflicto Israel-Palestina, de pronto habría señales de que le importa, pero es que no da señales de que le interese. Mire, ¿cómo es que dejan en manos de ni siquiera el comisionado de paz, sino de los 2 jefes negociadores, tomar decisiones que no pueden tomar porque no son competentes para eso? ¿Como cuáles? Como invitar al día a inaugurar las elecciones al jefe de la guerrilla, como negociar, como quedó en evidencia ayer con la parada de la mesa de las FARC, un despeje en una zona del territorio, en un departamento tan importante como el Cauca. Es que lo que nos dijeron las FARC ayer es, aquí había un compromiso de despeje de la fuerza pública, por lo menos en el corregimiento del Plateado, no nos cumplieron, nos paramos y nos vamos de la mesa. Exactamente lo mismo con el ELN. Hay un pobre señor allá, Oti Patiño, que trata de hacer lo que puede, pero no puede tomar decisiones. Las decisiones que necesita el proceso, si de verdad las quiere tomar, el único que las puede tomar es el presidente. El comisionado de paz cada vez lo ve uno más desaparecido y cuando habla más gaseoso. ¿A usted les pareció que lo que acabamos de ver en este programa es una razón seria de parte de un comisionado de paz?
Yo creo que ahí debería el gobierno demostrar un poquito más de interés, especialmente el presidente de la República, de si de verdad la paz total es su programa estrella o no. De la paz total está hablando el presidente Gustavo Petro, diciendo que ese estatus político, esa negociación política que fue la hoja de ruta que decidieron tomar con la disidencia de Iván Mordisco fue prematura. Retiramos de esas posiciones estratégicas al Estado Mayor Central y vino una negociación política, quizás prematura en mi opinión, porque se les propuso, en lugar de entrar al poblado disparando, que lo abandonaran y que entráramos a transformar todo el cañón del Micay en una economía lícita a través de la acción del Estado colombiano. Senadora López, sobre la frase del presidente Petro, ¿usted cree que se apresuró, se adelantó el presidente a esta negociación política con las FARC? Bueno, él dice que tal vez prematura pudiera interpretarse que la estrategia debe reconducirse, porque a veces cuando se planifican estas negociaciones no se tienen en cuenta todas las posibles incidencias. Y creo que esto del copamiento de la población civil es posible que no estuviera en el radar de los negociadores y los estrategas de la negociación. Pero pues es muy delicado, porque sin lugar a dudas ese cañón del Micay es estratégico para las disidencias, es el sitio por donde atraviesa toda la coca que se produce en el sur del país. Y quiero decirle una cosa que a mí me sorprendió, eso no es de este gobierno, es de antes. La carretera que tiene trazada como proyecto el Ministerio de Transporte para construir hacia el Pacífico ya está construida. Ya la hicieron. Es una carretera ilegal, desde el Caguán que tal vez existe. Desde el Caguán esa carretera. Es los únicos que piensan al país en horizontal y no en vertical. Entonces esa carretera ya existe, no sé que tenga las especificaciones, pero eso lo que le muestra a uno es que ese sí es un sitio estratégico para el comercio de la coca y hace muy bien el gobierno en recuperarlo, pero debe recuperarlo. El tema es que ahora no es a sangre y fuego que se puede recuperar un territorio, porque corre uno riesgos de afectar la población civil de una manera adversa que no está dentro de la política de la paz total del presidente Petro, que quiero decirle sí se interesa por la paz. Es facilista decir que porque saca unos twitteres sobre Palestina no le esté dedicando tiempo a un tema tan complejo como es el de la paz total. Tenemos que desescalar la violencia. Hay dos alternativas, o seguramente habrá una tercera que no se nos ha ocurrido. Hacer lo que se hizo antes y que todavía sigue el problema, o buscar el camino del diálogo, de la escalación del conflicto, del tratamiento distinto a los campesinos que cultivan la coca, a los consumidores, en fin, y dedicarse uno, como lo hizo con esa importantísima acción del ejército en el cañón del Micay de hace unos pocos días, de hace como unas 3, 4 semanas, que fue muy exitosa. Pero sin lugar a dudas, esta es una reacción precisamente por el éxito del gobierno, no por un descuido del presidente. Senador De Luque, sobre la frase del presidente Petro, sobre lo prematuro que dice él, pudo resultar este paso con la disidencia. Es que es muy fácil decir ahora que es prematuro una decisión que todos veíamos, porque la verdad yo hasta el momento no he visto voluntad de paz de las disidencias de la FARC en este país. Incluso si nos vamos al término exacto, disidencias de la FARC, nos referimos a unos delincuentes que no quisieron hacer la paz en el gobierno de Juan Manuel Santos y simplemente quisieron continuar delinquiendo por el tema de las drogas y su tráfico en el Cauca mayormente. Entonces, son unos delincuentes que no tienen absolutamente nada de ideología. Ahí está, hicieron hasta una carretera para sacar la coca, eso no fue para que la gente transitara, para sacar la coca. Y si eso sucede de esa manera, pues tú con los delincuentes no vas a tener la misma posibilidad de conversar con un diálogo fluido como lo harías con unos estadistas o alguien que tenga una ideología que se fue a las armas simplemente con la convicción absoluta de cambiar el modelo de Estado.
Estos no quieren cambiar el modelo de Estado, estos lo que quieren es comercializar coca. Por eso no hicieron la paz en el gobierno y por eso se fueron a hacer disidencia. Mire, hay algo que yo venía pensando hace poco, y es que si bien hay críticas y detractores en el proceso de paz de Juan Manuel Santos, yo participé en el proceso de paz porque era presidente de la Cámara en ese entonces y estuve en La Habana como 3 o 4 veces sentado en la mesa con ellos. Se llegó a ese estado luego de una maduración del proceso de paz que dijo, bueno, listo, ahora es necesario un cese al fuego. Pero si ustedes se dan cuenta, las negociaciones se hicieron en combate. Los acercamientos se hicieron usted está haciendo la combate. diferencia entre la mano dura, es decir, combatir a la disidencia o a las FARC y no combatir. Sí, pero estoy haciendo la comparación con el proceso anterior. En el proceso anterior con la FARC simplemente hubo combate. Cuando se llegó ya al estado de vamos a llegar a un cese al fuego, el proceso de paz estaba muy maduro ya, pero mientras tanto se le dieron los peores golpes que tuvo la guerrilla fueron en las negociaciones. Acuérdense ustedes de quienes murieron en esos procesos en ese momento específico. Entonces eso conllevó a que primero pues la fuerza pública siguiera haciendo su trabajo, la fuerza pública siguiera motivada haciéndolo, y segundo, además, que no existiera una falsa expectativa por parte de la opinión pública que condujera de pronto a que si los diálogos fracasaran, que la opinión pública hoy y incluso la fuerza pública pues tuvieran esas decepciones que están teniendo hoy. Allá se llegó luego de un proceso de maduración, pero se continuó con estos personajes en un proceso absolutamente de confrontación pública, de confrontación armada, perdón, que al final del camino llevó a un cese al fuego, pero eso fue luego de un proceso de maduración. Entonces, de eso hubiéramos podido aprender, pero ahora decir pues que simplemente de pronto fue apresurado, y ese de pronto fue apresurado, mire las consecuencias que está teniendo hoy en la paz en el país, en la seguridad en el país, en las regiones. Yo, por ejemplo, en La Guajira, en las carreteras, ya yo no me voy a sentir seguro, sabiendo que el ELN está ahí. Nosotros tenemos una carretera que va al sur de La Guajira que transitamos casi todos los fines de semana, y esa carretera pasa por el pueblo de Barrancas, pero si ustedes ven con cuidado a mano derecha, de sur a norte la carretera, ven María Camila, la serranía del Perijá, y ahí está Venezuela. Entonces a uno simplemente lo montan en una moto, lo llevan hasta donde pueden, y de ahí, como le pasó al papá de Luis Díaz, lo montan en una mula y se lo llevan para Venezuela, y allá sí Dios solo sabe lo que pueda pasar. Sí, quiero preguntarle, Ricardo, sobre esas dos imágenes de los últimos días, de las últimas horas. En el plateado, el ejército saliendo por presión de la disidencia a la población civil, utilizada como frente, como barrera para sacar al ejército. Y en el departamento de La Guajira, obedeciendo prácticamente órdenes del ELN, que condicionó que saliera el ejército para poder hacer o iniciar el proceso de liberación. ¿Eso es una rendición, como muchos están diciendo desde la oposición, o cuál es la lectura que usted tiene de esos dos episodios? Es parte de creo que es estrategia del gobierno que ha venido aplicando desde antes de ser gobierno, desde cuando eran la oposición, que es ese debilitamiento gradual de la fuerza pública, de la credibilidad y del aprecio que la gente le tiene a la fuerza pública. Recordemos cómo han venido acorralando y arrinconando a la policía, desarmando a la policía. Ya en el gobierno le reducen el presupuesto, no hay plata para los repuestos para los helicópteros, no hay plata para la gasolina, no hay recursos y los van arrinconando. Recordemos que han acuartelado al ejército. En la famosa toma del proyecto petrolero, eso es en el Guaviare, en Caquetá. Encerraron al ejército, a la policía y al ejército, y no dejaron que se defendiera la policía. Es una decisión de Estado, es una decisión de quedémonos quietos, hagamos que el ejército no se exponga, que el ejército no actúe, que el ejército no vaya, y van cediendo espacio territorial, van cediendo soberanía, y el ejército cada vez más acorralado. Mire lo que le pasa a ese pobre mayor que acaba de ser secuestrado con sus hombres. Fue tal su desespero que estoy seguro que, desobedeciendo órdenes superiores, llamó al secuestro por el nombre. Secuestro, ya las FARC por el nombre, FARC. A pesar de que le hacían caras, ahí era evidente que había angustia. No diga eso porque le va a costar la carrera, y seguramente le va a costar la carrera. Pero ya uno siente el malestar y el desespero de una fuerza pública que los ciudadanos ya empezamos a cuestionar. ¿En dónde están? ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no se defienden? ¿Por qué no aplican mano dura? Y se nos olvida
que es que las órdenes vienen del comandante en jefe. Senadora. Bueno, hasta donde yo sé, hubo un operativo bastante importante en el cañón del Micay hace menos de un mes. Yo creo que todo esto que está pasando es una reacción a la recuperación de la fuerza pública que no había hecho ningún gobierno anterior de esa zona estratégica. Nunca había llegado el ejército al Plateado. Entonces me parece que le dan una lectura a los hechos contraria a su significado. Y respecto al fortalecimiento de la fuerza pública, yo sí tengo que tomar excepción. Usted sabe muy bien que se acaba de aprobar en el Congreso de la República, además con el apoyo de todos los partidos, el aumento de la remuneración de los reclutas que pagan el servicio militar del 30% al 50% del salario mínimo legal, que es lo que autoriza la norma. También se han hecho y se han previsto inversiones muy importantes en la parte de la Armada y de la Fuerza Aérea. Entonces yo sí pienso que eso del debilitamiento del ejército es discurso y no realidad. Lo que pasa es que este gobierno sí es muy cuidadoso cuando los operativos de la fuerza pública pueden tener lo que se llama eufemísticamente daños colaterales. Daños colaterales es cuando matan población civil, mujeres, niños, adultos mayores o sencillamente trabajadores en el campo porque estaban en el lugar equivocado. Y yo sí creo que uno en Colombia ya tiene que entender que con una guerra de 50 años no pueden seguirse produciendo daños colaterales de muertes de personas civiles por los combates de la fuerza pública con los delincuentes, porque eso no es garantizarle la vida, honra y bienes a los ciudadanos. No estamos pidiendo eso, senadora. Lo que estamos es leyendo lo que está pasando. ¿Cómo se explica que descabecen generales, coroneles a punto de ser generales, sin mayores fórmulas de juicio? Simplemente están reduciendo la capacidad de decisión del ejército, de la policía, de las fuerzas militares. Eso es una señal clara de ponerlos en inferioridad de condiciones. Y una señal clara de eso es que vaya y mire cómo está la compra de la coca en todas esas zonas. Bueno, está muy mal, ya no volvieron a comprar la son coca. 30 generales que han sido descabezados desde que el Yo presidente difiero de Petro algo, mire, senador. que el Congreso de la República tome la decisión de subirle el precio a los soldados bachilleres, el sueldo, a los soldados bachilleres no significa que estemos nosotros tratando de empoderar más a la fuerza pública. La fuerza pública hoy está desmoralizada. Usted habla con la tropa y está desmoralizada. Yo soy teniente de la reserva, Ricardo. ¿De la reserva de la policía o del Ejército Nacional? Y la tropa está desmoralizada. ¿En qué grado está los usted, comentarios. senador? Soy teniente. ¿Teniente de Luque, le digo? Sí, señora. Teniente de De ahora en Luque. adelante. Entonces, yo lo que escucho es que la tropa está desmoralizada, eso no es un secreto, pero con eso lo que estamos nosotros dándoles una ayuda a unos bachilleres que además no los mandan al monte, ¿no? Ellos no están para esas labores por ley. Esos no son los bachilleres, esos son los reclutas, bueno, los que pagan el servicio militar. bueno, pero esos también, ahí también hay bachilleres. Pero donde yo quiero decirles una cosa, ¿cómo se siente usted como delincuente? Yo soy delincuente. Y resulta que a mí me está el general Ricardo Galán combatiendo en el Cauca desde hace 10 años, ¿cierto? Y el señor Ricardo Galán, que ha sido mi dolor de cabeza como delincuente, el día menos pensado me lo sacan del Cauca y me lo llevan a jubilación. ¿Qué dice el delincuente? No, pues gané, me sacaron al coronel Galán de allá, que era el que me tenía a mí bajo fuego y sabía cuál era mi modus operandi, que ya me tenía estudiado. Aquí sacaron a los coroneles y yo creo que, yo me voy a atrever a decir algo, pero yo creo que lo que ha hecho el presidente Petro al descabezar a tantos militares, tanto de policía como del ejército, ha sido como resguardarse él, porque de pronto él en su mayor intimidad pensará que en algún momento puede ser sujeto a un golpe de Estado en el país, cosa que yo no creo que en un país como Colombia vaya a suceder en ningún momento. Pero de pronto él sí puede llegar a pensarlo, entonces dice, no, yo saco a todo el que venía y le doy yo el nombramiento de generales a los que, para que me lo deban a mí también y esté yo seguro en mi puesto. Pero el presidente Petro, senador, por otro lado, ha sido tal vez muy claro con la disidencia. No es posible seguir en la mesa, no es posible tener el cese a fuego bilateral y seguir en la mesa. Eso no es un mensaje, por otro lado, claro a la disidencia María Camila, mira, sobre las yo te voy a decir reglas una de cosa. juego. Hoy
Han pasado semana y media desde que secuestraron al papá de Luis Díaz. Y mientras pide el ELN que desmilitaricen la zona de Barrancas, Guajira, para soltarlo, decreta un paro armado en el Chocó. O sea, ¿qué es esto, por Dios? Entonces yo hago lo que me da la gana, están haciendo lo que les da la gana. La FARC entonces dio permiso para que entraran a ciertas zonas del Cauca para hacer las elecciones, ¿cierto? Pero hubo 2 o 3 municipios, senadora Clara, donde a las 5 de la tarde llegó la FARC y se robó los resultados de las elecciones, que se van a tener que repetir. Esto, se están burlando del proceso, se están burlando del país, se están burlando de la población civil, se están burlando de los militares, se están burlando del presidente. Es que mire lo que dicen las FARC ayer, pero no sé por qué no le están dando esa lectura. El mismo gobierno debería dar esa lectura si estoy equivocado. Las FARC se molestan porque para las elecciones tratan de que entre el ejército y la policía. Hubo un acuerdo para, sí, entrar al plateado. ¿Un acuerdo de qué? De desconocer un acuerdo antes del que los colombianos no teníamos conocimiento, que es despejar a la fuerza pública de un territorio, grande o pequeño. Entonces las FARC dicen, aquí no entran porque tenemos un acuerdo. El registrador denuncia, se arma el escándalo, terminan aceptando que entren, pero se va al otro día a las elecciones. Como no se fueron, arman toda la movilización de la población, el secuestro de los militares, terminan sacando al ejército y la policía. Y para colmo dicen, como no se incumplieron el trato del despeje, entonces nos paramos de la mesa. Es que eso es lo que no está bien. Primero, la gente, creo que los colombianos no estamos suficientemente informados. No nos han dicho toda la verdad de los acuerdos que han hecho por debajo y por encima de la mesa el gobierno y las guerrillas. Y segundo, yo creo que por eso el gobierno anda siempre a la defensiva, porque tiene cosas que tapar y las FARC se las van destapando y eso se convierte en ¿qué? En una mesa de negociación, en poder para el ELN y en poder para las FARC. Senadora Clara, ¿usted cree que aquí hay mensajes contradictorios? Entre una cosa dice el presidente, otra cosa hacen a la luz de los decretos de cese a fuego bilateral que paradójicamente siguen vigentes mientras están haciendo lo que se comprometieron a no hacer? Pues fíjese una cosa, ¿no? Aquí el colega habla que conoce una cantidad de datos que yo desconozco. Entonces yo no puedo opinar sobre los famosos acuerdos secretos que él supone que se han dado, pero los pongo en duda, lo pongo en absoluta duda. Yo lo que pienso es que esto es un proceso muy complejo, que hay mucha población civil de por medio y que no nos están jugando limpio del otro lado. Eso sí queda absolutamente claro. No están jugando limpio. ¿Esto es un poquito, senadora, de mezcla de inocencia e inexperiencia, tal vez? No, tal vez un poco de buena voluntad, buscando caminos de desescalar la violencia que azota a tanta gente en nuestro país. Y desde luego que hay que ir con mucho cuidado, porque yo coincido con el senador de Luque. Uno no puede transarse por una paz armada en el territorio. No puede ser que un ciudadano de La Guajira no pueda bajar por Barrancas sin que ahora en adelante vuelva a pensar que lo van a secuestrar y lo van a montar en una mula para Venezuela. No, eso es absolutamente inaceptable. Pero lo que yo sí sé es que un proceso de paz malo es mejor que una guerra supuestamente buena. Sobre esa frase es muy diciente de lo que está ocurriendo, senador. Un proceso de paz malo es mejor que una guerra buena. Decía, el presidente Santos decía que el proceso de paz era el mejor que se podía obtener en esas condiciones, que es más o menos lo que dice la senadora Clara. Pero hay diferencias muy grandes aquí. Es que, vuelvo y digo, aquí se llegó un cese al fuego cuando el proceso estuvo muy maduro, independientemente a los detractores o a los que proclaman como bueno el proceso de paz. Eso se dio cuando el proceso estaba muy maduro. Pero lo que yo estoy viendo hoy es una falta de respeto al gobierno nacional y a los colombianos en esa mesa de negociación, y no veo una posición clara, fuerte, contundente del gobierno nacional de no dejarse seguir manipulando de esa manera en esa mesa de negociación. El mensaje del general Mejía diciendo que van a volver al plateado no lo convence como un mensaje claro de cuál es la hoja de ruta. El general no puede decir otra cosa, tiene que volver al plateado. Y van a volver, tenga la seguridad. Claro, pero tiene que haber una contundencia en la mesa de negociaciones. Es que no y van a podemos volver seguir por así. segunda vez cuando ningún otro gobierno haya ido por primera vez.
Pero no hay un mensaje, digo, senadora, dice el senador de Luque que pertenece a la reserva, dice, la fuerza está desmoralizada, y usted ve a ese oficial del ejército prácticamente llorando, casi con lágrimas, diciendo, estamos secuestrados. ¿Eso no hay de ahí detrás también un drama? Eso sí es un drama dramático para la honra y la dignidad de un oficial, someterlo a esa indignidad, sin lugar a dudas. Mi corazón con él completamente. Yo también tomé el curso de Cienal, aunque no me metí a la reserva, porque siempre he sido civilista desde chiquita. No me han gustado ni los uniformes ni las sotanas, pero sin lugar a dudas lo que está pasando en el país es de una complejidad, como comenzamos discutiendo, que exige mucha prudencia y mucho pensamiento y mucho cuidado. Entonces, que se demore el presidente en tomar decisiones no quiere decir que no las estén valorando y que no las vayan a tomar. Son decisiones de filigrana. Quiero darle dos nombres, senadora. Danilo Rueda, que es el comisionado de paz, y Iván Velázquez, que es el ministro de Defensa. ¿Usted cree que hay allí algún desacierto en el manejo, en la actitud que ha asumido el gobierno con estos dos funcionarios? Bueno, yo al doctor Iván Velázquez lo conozco de hace mucho tiempo y le tengo el más profundo respeto y admiración. Y creo que para esta coyuntura fue una muy buena selección para ministro de Defensa, porque él está en una doble tarea. Está enfrentando la paz total por un lado y está haciendo un proceso de depuración de la fuerza pública que se requería en nuestro país. Y con el silencio y con la verdad sabida, buena fe guardada, que exigen ese tipo de decisiones. Y por otra parte, Danilo Rueda viene de otra experiencia. Él es una especie de, ¿qué pudiéramos decir?, de médico descalzo de la paz. Yo a él lo he conocido desde hace muchísimos años. Siempre con la bandera de los derechos humanos y de acercar a los contrarios. O sea que él sabe mucho del tema. Es posible que tenga voluntarismo, que tenga demasiado ánimo y ganas de que las cosas pasen y tal vez no pasan como él las prevé. Pero es un hombre de mucho pulso y, como usted lo ha visto con sus declaraciones, muy moderado, que creo que es lo que se necesita. Bueno, ¿a usted le parece moderado? A otros no le parece tan moderado, le parece un poquito inclinado hacia la balanza de una de las dos posiciones. Sobre el médico descalzo de La Paz, sobre el médico descalzo Ricardo de La Paz, que es la descripción que hace la senadora Clara López del comisionado de paz. No, yo creo que a eso lo que le falta es jefe. El problema, mire, el doctor González, el negociador con las FARC, el doctor Oti Patiño, el negociador con el ELN, el comisionado de paz, pueden tener toda la mejor voluntad, toda la experiencia del mundo, pero si el jefe no sabe para dónde quiere ir, para dónde nos quiere llevar, si el jefe no atiende cuando lo llaman a preguntarle, oiga, ¿será que podemos invitar a la inauguración de las elecciones al comandante de las FARC? ¿Será que podemos despejar, sacamos el ejército del plateado? ¿Será? No, si el jefe anda en otras cosas, ocupado en otros menesteres como la política internacional, el problema entre Hamas, Palestina e Israel, y eso le ocupa todo el tiempo, y entonces cazar las peleas en el Twitter y discutir con el periodista B, el embajador C, todo eso, pues, los pobres, ¿qué hacen? Ahora que dice la senadora Clara que no le gusta ni la sotana ni los uniformes, creo que el fin de semana estuvo una sotana y un uniforme, pero de la FARC inaugurando una obra, ¿sí la vio? Sí. No, o sea, Camila, lo que falta es y que el jefe sea claro y diga para dónde quiere ir. ¿O una nueva? No, una nueva, una reciente de la disidencia. Entonces estaba el párroco del pueblo con el carretera, comandante de la FARC inaugurando una obra. Parte de la De verdad que este tema yo creo que está tocando fondo y como lo dice Ricardo, si el jefe no se pone las pilas en este tema, pues va a perder mucho en el país. Que diga, vamos de aquí para allá y ya veremos si nos parece bien o no, pero es que no nos dice nada y no les dice a ellos, que es lo peor.
El jefe es el presidente Gustavo Petro, que está al frente del operativo como comandante máximo de las fuerzas militares para la liberación de don Luis Manuel Díaz, que ha condicionado el ELN a que el ejército, a que la fuerza pública se retire, a que no sigan desembarcando tropas en ese departamento, intentando que no lo pasen a Venezuela si es que ya no está en territorio venezolano. La fotografía que le ha dado la vuelta al mundo es esta que ustedes están viendo en pantalla, es la fotografía de Luis Díaz, el que es hoy el referente del fútbol de Colombia en el mundo. Anotó el fin de semana el gol del empate de su equipo en Liverpool en Inglaterra y ante los ojos del mundo con esta camiseta, Libertad para papá, pidió y recordó al mundo que su padre ya completa más de una semana en poder del ELN, que por otro lado dice Oti Patiño, que es el jefe de negociación con esa guerrilla, no ha pedido dinero a cambio de su liberación, pero reconoce que la exigencia del Comando Central y la recomendación es que consigan dinero. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso esta noche de martes en Zona Franca. Ahora vamos a hablar de política, de la reunión que se está desarrollando en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y los gobernadores electos, los que resultaron electos en la contienda pasada. Hay inconformismo en la oposición, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, que se pregunta si alguien todavía en el Congreso tiene alguna interlocución con el jefe de Estado, diciéndole que si se va a dedicar a tener cenas, almuerzos con quienes piensen igual a él, con quienes estén en su sector político, va a terminar solo. Si hay alguien de esta plenaria que todavía conversa con el presidente, ojalá le digan que está cometiendo un gravísimo error. Hoy ha dejado a más de la mitad de gobernadores por fuera de una reunión porque le parece que primero se tiene que reunir con los que piensan como él. Está dedicado a establecer un gobierno de partido único como en los países comunistas. Y el presidente Petro ha dicho, senador de Luque, que quiere un partido amplio, una izquierda única, un partido que los represente a ellos. ¿Cómo le parece que va a salir esto? El presidente Petro excluyendo tal vez a 17 gobernadores. Pues va a salir mal, se puede leer, como en el Congreso no se puede leer, pero les voy a leer. Aquí tiene la autorización para leer, senador de Luque. Yo puse un tuit hace unos días cuando el presidente salió diciendo cuáles gobernadores eran sus amigos y dice lo siguiente: presidente Petro, es un mal mensaje hacer una categorización de gobernadores elegidos, comenzando por aquellos que tendrán su gran apoyo, los que son independientes del gobierno y aquellos que pertenecen a partidos de oposición. Sin importar el partido que los eligió, los ciudadanos que sí lo hicieron tienen grandes expectativas que tendrían dificultades de concretarse sin un apoyo equitativo a las regiones del país. Ya mucho hemos sufrido con el histórico centralismo como para que ahora exista una nueva forma de discriminación basada en resultados electorales. Me parece equivocado el presidente, pero no, me parece equivocado el mensaje del presidente. Mire, el presidente en estos momentos en el país, además que yo creo que con todo el tema de violencia de lo que estábamos hablando, el presidente debería hacer una gran mesa de institucional en donde estén los actores políticos, el Congreso, las Cortes, el gobierno, y por favor le exijan de verdad un comportamiento en este proceso de paz diferente a estos delincuentes que están haciéndolo. Pero además, esto es otro tema, las elecciones pasaron. Aquí hay unos gobernantes que tienen todos los 32 gobernadores del país necesitan el apoyo del gobierno nacional, necesitan ser tratados sin exclusiones, sin categorizaciones. La gente en las regiones tiene muchas expectativas. Miren, hoy la inflación en nuestros territorios es absolutamente un problema serio. Con la subida que va a tener el precio de la gasolina, con el anuncio que nos han hecho sobre el tema del diésel, de la CPM, el país de verdad va a tener una complicación muy importante el año entrante. Pero entonces ahora vamos a decir, vengan ustedes que son los míos de primera mano. Además mostrándoselo al país. Sí, además venga aquellos que son independientes o pues lo que yo considero que pueden ser independientes. Este es el y mapa aquellos que son hace el oposición, entonces adecúen sus programas de gobierno a lo que yo digo, porque si no, más o menos no hay nada. Hombre, además que eso viola la autonomía territorial, apoya a las regiones, señor presidente, mande un mensaje de unidad en estos momentos al país que tanto lo necesita. No podemos vivir más en una sectarización política
en los departamentos que de verdad necesitan el apoyo y los recursos del gobierno que nacional. hace y que publica el propio presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. El rojo son los partidos de gobierno, lo que está pintado de rojo, el fucsia o rosado, independientes cercanos al gobierno, el azul fuerte es la oposición y el azul clarito, independientes cercanos a la oposición. Senadora López, ¿aquí cómo va a resultar esto? ¿Como una especie de castigo? Quien no está en la bolsa del gobierno, quien no está cercano al gobierno del presidente Petro o afín al partido del presidente Petro, ¿no está en la rosca? No, yo pienso que esto es una respuesta política a la campaña que se lanzó de que las elecciones locales eran un plebiscito en contra del gobierno, y que salieron todos los titulares y todas las redes a decir que Petro había sido ampliamente derrotado en las elecciones locales, porque en vez de comparar con los resultados de hace 4 años, que es la lógica, los compararon con la segunda vuelta presidencial. Y ese es el mapa de la segunda vuelta presidencial, en el sentido de que los que aparecen ahí son gobernadores del pacto, que son solo 3, gobernadores de sectores políticos, no de partidos, de sectores de partidos que apoyaron el Frente Amplio en la segunda vuelta presidencial, entre los cuales veo que está La Guajira. Entonces, fíjese usted, no creo que el senador de Luque esté de acuerdo con que lo pongan de favorable al gobierno. Entonces, ¿qué es? No es el mapa de hoy, es el mapa de lo que eligió a Petro. Invitó a los gobernadores para entroncar con los planes de desarrollo para buscar... Pero hay 17 gobernadores que no fueron por invitados. ejemplo, Senadora, ¿cuál es el mensaje a esos que no recibieron la carta de invitación? Yo creo que eso es un poco como la invitación que hizo ahora Biden a la Casa Blanca, que no invitó tampoco a todos los presidentes de América Latina, sino solamente a 9. Pues en la próxima invitación va a invitar a los otros 17, tenga la seguridad. Pero es que el presidente Biden no tiene manejo del presupuesto sobre esos países, senadora. Mire, yo le voy a explicar un poquito lo de La Guajira en un minuto. En La Guajira ganó el partido de la U las elecciones, nosotros somos partido independiente, hemos dicho que no queremos ser una piedra en el zapato, pero sí estamos claros en que lo que le convenga al país lo apoyaremos, lo que no lo vamos a apoyar. Eso está absolutamente claro. Faltando un mes a las elecciones, un sector de Colombia Humana se adhirió a la campaña del partido de la U. De pronto por eso aparecemos en rosado, pero esto es un triunfo, es que estamos en la misma discusión en la que nos mete el presidente. ¿Ganó el petrismo o ganó el partido de la U? Ganó el partido de la U. Ganó el partido de la U. ¿Y por qué aparece usted en La Guajira, su partido, el presidente Petro metiéndolo como los triunfos, la victoria presidencial? Yo me imagino que el presidente lo que está haciendo es una categorización teniendo en cuenta la calidad que tiene el partido hoy en el Congreso de la República, si es de gobierno, si es independiente o si es oposición. Pero en realidad ya ganó el partido de la U, un partido que es independiente del gobierno y que ha sido claro. Estaremos acompañando las iniciativas que le hagan bien al país, pero las que consideremos que no las vamos a apoyar. Ricardo. A mí me parece que más allá de si el mapa es imaginario o no, me parece un desperdicio de una oportunidad brillante que tenía el presidente para construir el acuerdo nacional del que tanto habla y predica. De acuerdo. Era perfecto, mire lo que es desaprovechar una ventaja competitiva. Unas elecciones que nadie pensaba que el gobierno iba a acatar y a respetar y que en eso hay que reconocérselo, dijo, son legítimas y se aceptan, punto. Que se pudieron hacer en casi todo el territorio nacional cuando apostaban a que eso no iba a haber elecciones en medio país. Logran esas elecciones hacerlas bien, logran unos resultados legítimos y entonces cuando tiene todo para construir el acuerdo nacional, traer a todos los gobernadores, a todos los alcaldes ganadores por lo menos de las grandes capitales, sentarlos en una mesa y darles el mismo trato a todos, no, decide dividir el país en dos, los que están a favor y los que están en contra mío. Hombre, presidente, ese es un error estratégico que uno no entiende en un político de sus calidades y de su inteligencia política. ¿Para qué seguir confrontando al país? ¿Para qué ponernos a pelear entre los malos y los buenos, los petristas y los no petristas, si ya la decisión la tomó el pueblo colombiano? ¿Qué necesidad hay de eso? Ninguna. Pero no, mandó al carajo, con todo el respeto de los televidentes, el acuerdo nacional. Nadie le va a apostar hoy a un acuerdo nacional con un país que el mismo presidente divide en dos. Nosotros llevamos ya varios meses esperando el acuerdo nacional. En una reunión que tuvimos con el presidente dijo que iban a poner algo por escrito.
no lo han puesto, pero lo que sí no ha pasado es que ha habido un acuerdo nacional y de verdad estoy de acuerdo con Ricardo, era una muy buena oportunidad de mandar un mensaje al país. Yo soy el presidente de todo. De todo. Y vamos a trabajar equitativamente con todo. Ya después, pues si quería él ayudar un poquito más al de Boyacá que siente más cercano, o al de Nariño, pero mande el mensaje. Mande el mensaje nacional de que voy a ayudar a los colombianos que al final del camino son los que eligieron esos gobernadores y tienen mucha expectativa acerca de lo que pueda pasar en sus regiones. Esta situación ha llevado a aflorar las inteligencias de los mandatarios, los electos, como el mandatario, el gobernador de Boyacá, que tuvo que hacer peripecias para decir que no era enemigo, pero tampoco amigo del presidente Gustavo Petro, porque él apoyó en segunda vuelta a Rodolfo Hernández, pero hoy aparece en el mapa como uno de los aliados del presidente Gustavo Petro, que invitó solamente a los gobernadores de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, San Andrés y Baupés. Magdalena no le fue a la reunión, María Camila. Bueno, esa es una anécdota de lo que está ocurriendo. Y Baupés, alrededor de esta invitación, la pregunta es si va a haber algún tipo de chantaje, algún tipo de condicionamiento al presupuesto, que el presidente Petro es el dueño de la chequera, si va a condicionar esos apoyos al presupuesto de la nación. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca. Bueno, a mí me parece que muy inteligente, senadora, el gobernador electo de Boyacá, intentando no ligar peras con manzanas, porque lo que hay de fondo es el presupuesto y las inversiones que haga el gobierno nacional en las regiones. Y recordarle a los colegas que las gobernaciones todas están compuestas por municipios. Y no es que un gobernador represente a todos los municipios, porque ahí está toda la pluralidad de todo el país. Y los presupuestos no se reparten a través de las gobernaciones, se reparten a través de proyectos en los territorios, en los municipios. Entonces, sin lugar a dudas, esto del chantaje presupuestal me parece que es una conclusión un poquito temeraria sobre esta invitación a los que él considera más cercanos a Palacio. No, se lo digo porque hay que leer entre líneas. Si a usted lo invitan y está electo, y si no lo invitan y está electo, ¿cuál es el mensaje que hay detrás del presidente Petro con la exclusión de quienes también resultaron electos, quienes tienen un mandato de las elecciones del domingo pasado? Que los van a invitar a la próxima reunión. Ojalá ese sea el resultado. Ya son gobernadores. Senador de Luque, su conclusión ya para terminar. Cuando tú te esfuerzas mucho en demostrar que algo no pasó, pues sencillamente das pruebas de que sí pasó. En la opinión pública, hoy, lo único que existe, a pesar de los tuits del presidente Petro, es que el pacto histórico perdió estruendosamente las elecciones. Así es. Ese es lo que quedó en la mente de las personas. No hay nada más que decir. Ricardo. No, creo que perdió una gran oportunidad. Hoy, a partir de hoy en Colombia hay gobernadores de primera y gobernadores de segunda. Y seguramente va a pasar lo mismo con los alcaldes. Ojalá que no, pero seguramente va a pasar. Llegamos al fin. Ricardo, gracias por acompañarnos esta noche. Senadora Clara, un gusto como siempre tenerla aquí. Gracias. Senador de Luque, placer. Muchas gracias, María Camila. Sargento, ¿cómo fue que me dijo? Teniente. De Luque. El teniente de Luque, esta noche el senador de Luque hablando de política, hablando de la paz total. Llegamos al final esta noche en Zona Franca. Mientras estamos nosotros teniendo esta discusión sobre los gobernadores ahora, está el presidente de la Federación de Departamentos, Didier Tavera, pidiéndole al presidente Gustavo Petro que gobierne para los 32 gobernadores. Eso es un reclamo claro a los gobernadores por no invitar a otros 17 gobernadores a esta reunión que tuvo hoy lugar en la Casa de Nariño. Llegamos al final, como siempre, gracias. Queden con la programación habitual. A continuación, la Tele Letal esta noche con César Betancourt, reconocido Pucheros, un hombre que le pone risa a cualquier situación. Que tengan una feliz noche, que descansen.